¿Se puede bendecir a dos personas homosexuales que se presentan juntas sin ipso facto bendecir su unión? Mientras el Vaticano hace piruetas para aclarar la declaración Fiducia Supplicans, los teólogos y el Sensus Fidelium ya han dado su veredicto. Es un acto sacrílego. Y, mientras tanto, ha salido en Roma justamente hoy un libro bomba, del cual les daré noticias en este programa. Buenos días, mi nombre es Julio Loredo, bienvenidos en el canal Visto desde Roma. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo. También te invito a darle un like y a compartirlo con tus amigos. Hazte tú también un apóstol. Ayúdame, por favor, a informar de lo que sucede en la Santa Iglesia. En su reciente entrevista con la cadena estadounidense CBS, el Papa Francisco afirma que la ley de la Iglesia no autoriza las uniones homosexuales, lo cual es perfectamente correcto. Pero luego añade que la declaración Fiducia Supplicans da permiso a los sacerdotes para bendecir a las personas que forman parejas homosexuales. Aquí están sus palabras. Bendecir una unión homosexual va en contra de la ley de la Iglesia, pero para bendecir a cada persona, ¿por qué no? Sin embargo, comento yo, la Fiducia Supplicans firmada por él habla explícitamente de, comillas, bendiciones para las parejas del mismo sexo. Atención, bendición de parejas, no de personas. Importantes prelados y teólogos como el cardenal Gerhard Müller, ya prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, han visto en esta formulación un acto sacrílego, porque se invoca a Dios para hablar bien, benedire, esto es el sentido de la bendición, benedire, una situación objetivamente pecaminosa. No solo los teólogos, sino incluso el sentido común de los fieles, el llamado sensus fidelium, no captan las imaginativas distinciones formuladas por el cardenal Fernández y por el propio Papa Francisco. En efecto, dos personas del mismo sexo que se presentan al sacerdote para ser bendecidas constituyen una pareja, quiera que no, fundada en una unión ilícita y pecaminosa. ¿Cómo se puede hablar de personas individuales cuando se presentan juntas, incluso dándose la mano? Algún cura dijo con cierto humor, piden bendecir una bicicleta y se bendicen las dos ruedas por separado. Es un absurdo. Como vemos, estas explicaciones ideadas por los dos ilustrísimos argentinos que hoy están en la cúpula de la Iglesia constituyen un rompecabezas para los fieles. Tanto es así que, como hemos ya documentado, hay casos de sacerdotes que han celebrado bodas homosexuales en la Iglesia, con estolas, paramentos, velas encendidas, con todo el ritual, aceptas como esposa, esto quiere decir una ceremonia que a todas luces era un matrimonio, sin que el Vaticano haya dicho una sola palabra. Algunos de estos sacerdotes dijeron que no sabían que estaban infringiendo la Fiducia Supplicans, pero yo comento, si los sacerdotes están confundidos, ¿cuánto más lo estarán los fieles? Para innumerables católicos en todo el mundo, el senso común exige una sola cosa: la cancelación simple y clara de la autorización para bendecir a las parejas irregulares y a las parejas del mismo sexo. En otras palabras, la cancelación de la Fiducia Supplicans. Una revocación que un sumo pontífice puede hacer, si lo desea, sin ninguna dificultad. La Fiducia Supplicans causó un gran revuelo,
generando reacciones negativas no solo entre los fieles católicos, sino también en otras religiones. Cabe mencionar, tal vez lo hayan leído, el caso de la Iglesia copto-ortodoxa, llamado por sus fieles el Papa Tawadros. A causa de su oposición a la fiducia supplicans, en la que ve un paso hacia la aceptación del matrimonio homosexual, Tawadros había decidido interrumpir el diálogo ecuménico con la Santa Sede. Pues bien, la semana pasada, el cardenal Tucho Fernández viajó a El Cairo para explicar personalmente a Tawadros los complejos matices de la fiducia supplicans. ¿Habrá el cardenal Fernández convencido a Tawadros? No lo sabemos. Sin embargo, quedó claro que una gran parte del mundo ortodoxo no ha dado ningún paso hacia el reconocimiento de las uniones homosexuales, así como vastos sectores del protestantismo, especialmente el evangélico. Pregunta: ¿estará dispuesto el Papa Francisco a sacrificar el diálogo ecuménico para seguir adelante con su agenda destructiva? No lo sé. El Papa Francisco ha calificado de culturalmente atrasados a quienes han criticado esta línea destructiva, defendiendo en cambio los valores morales, como hizo, por ejemplo, hace pocas semanas con el episcopado africano, brillantemente representado por dos cardenales, Sarah y Ambongo. Al no poder calificar de atrasados a los prelados americanos que se oponen a la fiducia supplicans, los calificó de suicidas. Incluso utilizó la palabra española tontos, un lenguaje, digo yo, poco conveniente en los labios de un pontífice. Los africanos han repudiado enérgicamente la acusación de ser culturalmente atrasados, afirmando que su postura contra las mencionadas bendiciones proviene de su, comillas, fidelidad al Evangelio de Cristo. Cierre comillas. Surge naturalmente la pregunta: ¿cómo hemos llegado a esto? Este es el tema del libro bomba del cual ya les hablé y que explicaré de aquí a poco. Pero antes de contarles de este libro, me gustaría invitarlos nuevamente a suscribirse a este canal y a compartirlo con sus contactos. La fiducia supplicans supone un gran paso rumbo a la aceptación del pecado de homosexualidad, hasta ahora condenado por la Iglesia perentoriamente. Pero es solo el último paso de una larga serie. Una hábil articulación del movimiento homosexual ha estado trabajando dentro de la Iglesia durante décadas. Sí, señores, ha habido una infiltración paulatina del movimiento homosexual LGBT durante decenas de años. A esto se refiere, por ejemplo, el arzobispo de Kansas City, Monseñor Joseph Naumann. Comentando justamente la fiducia supplicans, él dijo, comillas, los activistas por los derechos homosexuales exigieron primero que la sociedad les concediera el estado civil. Estos mismos activistas pidieron luego a la Iglesia la bendición de las uniones homosexuales como afirmación de la corrección de su actividad sexual. Y después, como paso final, pidieron conceder el reconocimiento conyugal de sus relaciones. Es decir, una táctica paso a paso, aparentemente exitosa, al menos hasta el momento que la fiducia supplicans se topó con la barrera de objeciones en los 5 continentes. Para contar la historia de esta astuta maniobra de penetración, de infiltración del movimiento LGBT en la Iglesia, publiqué hoy, junto a mi colega José Antonio Ureta, el libro El dique roto, la rendición de fiducia supplicans al lobby homosexual.
El libro se publica simultáneamente en varios países, desde Estados Unidos hasta Francia, y en varias lenguas. A partir de hoy pueden descargar la versión italiana desde la plataforma ISU en el enlace indicado debajo de este vídeo. Es un volumen pequeño de 110 páginas y por lo tanto es de muy fácil lectura. La versión española estará lista en algunos días, ya les daré noticia y les informaré sobre el enlace para clicar para la versión española. Por ahora está disponible solo la versión italiana, la versión inglesa y la versión francesa. El libro, y esto es un honor para los autores, incluye un prefacio del obispo holandés Rob Musaerts, particularmente significativo dado que los católicos LGBT en los Países Bajos fueron pioneros en introducir este lobby en el viejo continente. Partiendo de la premisa de que no tenemos intención de difamar a ninguna persona, y mucho menos aún a aquellos que mantienen bajo control una tendencia objetivamente desordenada, nuestro objetivo como autores es reiterar la doctrina milenaria de la Iglesia sobre la práctica homosexual. Práctica hoy propagada con orgullo, a pesar de las condenas y de las declaraciones perentorias que encuentran su primer fundamento en las palabras de la Sagrada Escritura. Esta doctrina perenne ha sido resumida en documentos muy recientes de la Iglesia y está expuesta muy claramente en el Catecismo de la Iglesia Católica. Pues bien, hay todo un movimiento integrado incluso por cardenales de alto rango, como el relator general del Sínodo de la Sinodalidad, el cardenal Jean-Claude Hollerich, o el influyente cardenal de San Diego, en California, Robert McElroy, que afirman que la doctrina católica está equivocada y que debemos cambiarla lo antes posible. Para no hablar de activistas religiosos en el mismo sentido, como el jesuita James Martin y la hermana Janine Gramick, que después de haber sido censurados e incluso condenados por Juan Pablo II y por Papa Benedicto XVI, ahora reciben todo el apoyo del Vaticano. Les recomiendo que descarguen este libro en el enlace abajo mencionado. Como ya dije, la versión española estará disponible en algunos días, ya les daré noticia. En este libro verán cómo el lobby LGBT se ha infiltrado en la Iglesia, un poco secretamente, un poco abiertamente, y cómo es nuestro deber ofrecer una resistencia legítima, una resistencia que además tiene la certeza de la victoria, pues como prometió Nuestra Señora en Fátima, justamente el mes de mayo celebramos la Virgen de Fátima, como prometió Nuestra Señora en Fátima, al final su inmaculado corazón triunfará. Queridos oyentes, no olviden de darle un like a este vídeo y de compartirlo con sus amigos. Queremos hacer crecer este canal. Ayúdenme, por favor, a que un mayor número de personas pueda estar informadas sobre lo que está sucediendo en Roma y más concretamente en la Santa Iglesia Católica. Nos vemos la próxima semana en el canal Visto desde Roma. Arrivederci.